Bueno, Daniel, muchísimas gracias porque ha sido una introducción y un análisis geopolítico y geoestratégico muy a la orden del día y necesaria, porque si no tenemos... ¿Se oye o no? Sí, ¿no? Porque no hace falta. Si no tenemos en realidad la visualización que nos ha hecho Daniel, somos incapaces de hacer un análisis de la situación actual, porque las potencias y el tema económico mandan el mundo, pero la geopolítica y la geoestrategia también. Y estamos en una situación pues, que podríamos llamar de guerra híbrida en cuanto al tema de la ciberseguridad, porque decís, joder, pues aquí no hay tiros, vale, pero la ciberseguridad y el mal uso de la tecnología hace pues, campañas de desinformación, un poco pues, todo esto que vemos al día a día, ¿no? Que ahora quien no se cuestiona las noticias o ve una publicación de algo y dice, ¿será verdad o no será verdad? ¿No? Entonces las fuentes son importantes, las fuentes donde podamos comprobar que esa información es veraz. En realidad una información debe ser veraz, pero en esta nueva moda de la desinformación no. Y es que me ha encantado, Daniel, cómo has expuesto. Quiero daros las gracias sobre todo a Sofesper y a todo el equipo y espero no aburriros mucho. Podéis beber agua, podéis charlar, preguntarme e interrumpirme, ¿eh? Esto es un poco orientativo, porque como pedíamos hablar del tema, no pasa nada, yo esto lo tengo como de literatura para que os distraigáis con la ponencia y luego hablar de lo que me dé la gana. Es que resulta que cuando uno se pone a hablar de temas de ciberseguridad hay una cosa muy práctica, que es el tema de la legislación y la tecnología, ¿no? Porque podemos hacer cosas, pero si no las reglamentamos y no tenemos una legislación que nos avala, pues al final esto es el caos. La tecnología es importante, pero la certificación es mucho para hacer sistemas de gestión adecuadas y poder tener todo en el mismo orden. Os voy a poner un ejemplo. Bueno, esto es un soldado un poco moderno. Eso sí, no tiene alma, ¿eh? No tiene alma, no tiene alma. No sabemos si es chico o chica, si es un robot, si es real. Y bueno, os voy a contar qué es CSN. Bueno, yo llevo una trayectoria del sector de la defensa de hace muchísimos años. He estado en campo de operaciones, he estado en la industria de la defensa, en el Ministerio de Defensa, pero ahora mismo estoy capitaneando, pero sin mi equipo no soy nada, porque en realidad uno solo no es nada, unir es defender, es nuestro lema, cooperar es liderar. Y CSN es una asociación sin ánimo de lucro que se funda ¿para qué? Para ayudar y cooperar a empresas público-privadas con universidades y sobre todo a dar voz a aquellas pequeñas y medianas empresas en el sector de la defensa. Es un poco el resumen. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Pues el nuevo escenario, ¿no? El nuevo escenario y los entornos regulados son muy necesarios y fundamentales. Y aquí empezaremos a decir, ¿qué va antes? ¿La tecnología o la regulación? ¿Una tecnología avanzamos o no avanzamos? Si avanzamos más deprisa que la legislación, se forma el caos. Pero como yo siempre digo, entrenar es muy importante, tanto para el militar en el campo de batalla como a un deportista de élite o como nosotros. Cuando hacemos las cosas bien, cuanto más las entrenamos. ¿Veis? Al principio iba a hablar de una cosa y ahora hablo de otra. El nuevo dominio estratégico, el ciberespacio ya es un frente de batalla más. La soberanía digital se ha convertido en un elemento fundamental de la seguridad nacional. ¿Cuándo hablamos de seguridad nacional? Cuando afecta a un Estado. O sea, imaginar cuando fue la DANA, cuando ha habido una pandemia, mucha información, decís, oye, ¿por qué no se da a la opinión pública? Porque el hecho de que la opinión pública tenga determinada información y sea mal empleada por los malos, en este caso, como decimos los frikis de este sector, puede hacer que se desestabilice una nación. Entonces, la información se clasifica. ¿Para qué? Para que no se haga un mal uso de ella. Entonces, lo que os quería decir es que el ciberespacio es como un elemento más. Entonces, hablamos de los 5 dominios. Tierra, yo lo estoy hablando desde el entorno de la defensa. Tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio, ¿no? Que es el 5.º dominio crítico. Queda bonito, pero es muy difícil. Os voy a contar una cosa anecdótica. Hay una guerra que Crimea, sabéis que es un país ahí que está por ahí perdido, que casi nadie a lo mejor sabe ni de ubicarlo en el mapa,
pues es muy chiquitito y al final no perdió la guerra porque hubo una denegación de servicio. ¿Qué significa? Pues que tenían que funcionar todos los medios electrónicos para el bombardeo y como hicieron una denegación de servicio, que es cuando tú haces que no funcione un dispositivo, no hace falta que te introduzcas en él tecnológicamente, significa que lo hackeas, pero sin introducirte en el sistema. O sea, es una denegación de servicio para quien no sepa tecnología y dices, ¡jo! Pues qué bien, ¿no? Pues eso lo puedo hacer yo ahora mismo. Cojo vuestro móvil y digo a 10 personas que llamen al mismo teléfono móvil y sale comunicando. Entonces estoy haciendo que tú no puedas tener comunicaciones. Eso a estilo compadre. Pues imaginaros en una situación como la que estamos viviendo ahora con la guerra. Pues es desinformación, tema de drones, antidrones. Imaginar que no hubiera legislación, ¿qué pasaría aquí? Pues sería el puñetero caos. ¿Quién controla el ciberespacio? Controla la capacidad de disuasión, resiliencia y soberanía. Disuasión, importante. ¿Por qué se pone cuando en una casa una pegatina de aquí Securitas y tal? Para disuadir, igual luego ni la cámara funciona. Pero el malo, ¿dónde va antes? Donde no hay pegatina. Pues un poco lo mismo, la disuasión en estas circunstancias son importantes, el parecer. Es mejor parecer y ser, pero entre que uno se adecua, pues la disuasión. La resiliencia, importante, porque tenemos una empresa, sufre un ciberataque y de repente esta empresa se puede volver de la crisis y tener una estabilidad. Si tienes buena resiliencia, tienes buena organización, buenos sistemas de gestión, todo certificado y conforme a unas normas, te va a ser más fácil esa resiliencia. Y la soberanía, fundamental. ¿Por qué? Porque estamos en una situación donde la geopolítica y la geoestrategia, ya hemos visto Unión Europea, Estados Unidos, China, pues la soberanía nacional es importante en el sentido que tengamos proveedores que sean, que si hay un conflicto geopolítico geoestratégico no nos afecte, porque entonces no podremos tener petróleo, no podremos tener gas, hidrocarburos. El agua, bueno, por ahora el agua lo tenemos todo adecuadamente aquí, pero si vamos a otros países el agua es un bien preciado. Bueno, yo me he criado en Canarias y cuando yo era pequeña, ahora todo el mundo pide agua con gas y queda muy cool y muy pro y muy súper, pero yo resulta que bebía agua Firgas porque no había agua, entonces me daban de pequeña agua con gas y teníamos que batirla. Entonces ahora algo que dices, bueno, todo el mundo tiene agua, pues en Canarias, cuando yo que nací hace muchos años y tenía 10 años, pues el agua era un bien muy preciado y no era tan normal. Bueno, a ver, vamos al lío del marco normativo y regulatorio. Daniel nos ha hablado del tema de la NIS y de NORA, que son muy importantes y fundamentales, y el hecho de no cumplirlas tiene sanción. Porque tanto en Europa como en otros países, las cosas cuando no las hacemos, cuando no te castigan. Si aquí hay sanciones económicas o incumplimientos que te hacen que una empresa no funcione, entonces todo el mundo se pone las pilas. Si en los concursos públicos piden la NIS, entonces todo el mundo tiene la NIS. Pero yo voy más allá. Yo lo que quiero es proteger, custodiar y hacer que las empresas, su información esté guardada, protegida y que no se haga un mal uso de ella. ¿Por qué? Porque los datos son el petróleo de este siglo. Hablo así muchas cosas para que se os vayan quedando conceptos que creo que son importantes en este contexto. Pero interrumpirme. A ver, ¿qué pasa aquí? El marco regulatorio. Defensa. Hay veces que cumple marcos, por ejemplo, sitios donde se está haciendo tiro, dices, jo, aquí los militares están en un campo de tiro, pues cumple la ISO 14000, que es la de medio ambiente, ¿verdad? Y a que parece rocambolesco, pues la cumplen, porque es necesario. Entonces también tienen sistemas de gestión como las normas UNE, las normas ISO, la 9000, la 14000, la 27000, tienen otras que son como las de la PECAL, que es como las normas de calidad, pero en la parte militar. Y esta es la parte fundamental que os interesa a todos para ganar dinero en las empresas. Y todo el mundo siempre me pregunta. Entonces lo he puesto así, es muy aburrido, pero os lo cuento. Quien tenga la norma 27001, que es un sistema de gestión de la información, puede alcanzar rápidamente el Esquema Nacional de Seguridad. ¿Qué es el Esquema Nacional de Seguridad? Un rollo.
pero un rollo estupendo y maravilloso que te hace que todo lo tengas ordenado a mano y capaz de hacer trazabilidades en seguridad y protección. ¿Por qué? Porque os digo yo que llevo la asociación y soy un poco caos a veces, si no tuviera el equipo que hace orden en la sala, pues no sabría ni dónde dejo las cosas. Por cierto, gracias. A ver, decimos, ¿qué significa el Esquema Nacional de Seguridad? El Esquema Nacional de Seguridad es un sistema de gestión y ¿qué tenéis que hacer para tenerlo? Muy fácil. Pues cogéis y tenemos que ordenar todos los sistemas de gestión y todo el tema como la 27000. Pero ¿quién es quien nos certifica? ¿Alguien de aquí lo sabe? ¿No? Vale. Pues certifica, joder, entonces ahora tengo que empezar desde cero. El Centro Criptológico Nacional. ¿Sabéis lo que es el Centro Criptológico Nacional? Bueno, os lo cuento. En España tenemos el CNI, que es el Centro Nacional de Inteligencia, y dentro del Centro Nacional de Inteligencia hay una parte que lleva todo el tema de los sistemas de información, que es el Centro Criptológico Nacional, CCN. ¿Qué hace el CCN? Certifica a empresas en el Esquema Nacional de Seguridad, homologa, porque tú luego las empresas lo que te ayudan es a adecuarlo, ¿no? Pues como contratas a alguien para que te adecue la norma y luego quien te da el certificado del Esquema Nacional de Seguridad pues es una entidad. Esto, si os metéis en la página del CCN, veis que empresas tienen el Esquema Nacional de Seguridad, pero hoy por hoy es de obligado cumplimiento en todas las administraciones públicas, ayuntamientos, universidades, gobiernos, o sea, quiero decir, al final esto es algo de obligado cumplimiento en la parte pública. Pero ¿qué pasa? Que si tú quieres participar en un concurso público, te van a exigir el Esquema Nacional de Seguridad o si no, no vas a poder concursar. ¿Por qué? Pues porque imagina que hay una fuga de información y tú tienes un esquema de nivel medio, pues te están dando las herramientas para que tú ese ataque lo hagas llegar al CCN, que en este caso es el CNI, pero la parte de criptografía, criptología y la parte de información. ¿Por qué? Porque en realidad estamos, como ha dicho Daniel, en una situación donde la geopolítica y la geoestrategia es importante. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas son atacadas y se piensan que no tienen obligación de decir lo que ha pasado en este incidente de seguridad. Pero es que muchas veces el ataque de los malos no se sabe qué malo es. Así no pone un cartel y digo, yo soy terrorista. No. Oye, yo soy de la banda de Pepito Pérez, ¿no? No, no van a decirlo. Entonces, muchas cosas que parecen así aisladas son organizados, de crimen organizado, pero aquí no vengo a asustar, ¿eh? Entonces, ¿esto qué hace? Que el Esquema Nacional de Seguridad para empresas y administraciones públicas nos hace un orden de legislación. ¿Para qué? Para que la seguridad sea más robusta. Es un poco un resumen a estilo fácil, porque, vale, las homologaciones en defensa, aquí ya nos metemos en una parte que tienen como homologaciones específicas. Hay un organismo que lo que hace es que certifica, que es la Dirección General de Armamento y Material, y dentro este organismo lo que hace es certificar las empresas para ser proveedores y estar homologados en defensa. Ahora lo han cambiado. Esto es fácil, esto lo hago yo en 5 minutillos. Es a lo que me dedico en mis ratos libres, que son pocos. Sí, oye, no me queréis preguntar nada porque yo no paro y aquí le estoy dando aquí a todo, pero no. A ver, certificación obligatoria para contratos, por ejemplo. Lo que os decía, la administración pública. Protección de la información empresarial, o sea, vale para proteger a la empresa y para proteger a defensa. Las auditorías son muy importantes, la mejora continua, la gestión de personal autorizado. Aquí en defensa es muy importante y os explico por qué. Porque tienen homologaciones específicas. Los productos criptográficos a mí me apasionan, son muy difíciles, son tema cuántico, toda la parte de seguridad de criptografía me parece magia.
pero al final son soluciones seguras. Y las soluciones de análisis forense, por ejemplo, a mí me parecen importantes porque soy perito informático forense y lo de coger los móviles y hacer maravillas y los correos y la suplantación del CEO que se lleva tanto, con la IA podemos hacer con un espectro de la voz imitar la de otro. Siempre digo una cosa importante, que tú puedes tener las homologaciones de defensa, puedes tener las certificaciones, pero si las personas no nos comprometemos, no vale de nada. Si tú llegas al trabajo y crees que la seguridad no es importante, pues vas a cometer fallos. Entonces, las personas tienen que tener una implicación en el tema de las certificaciones, porque si no, no tiene sentido. La análisis forense es muy importante, sobre todo para ver cuándo tenemos el sello del tiempo, cuándo ha sido un ataque, de dónde viene, un poco la trazabilidad de los hechos, un poco todo, ¿no? Y las herramientas de monitorización. ¿Qué os digo yo para homologaros en defensa? Que todas las empresas que se planteen meterse en este sector de defensa, lo primero que tienen que hacer, ¿para qué, cómo y por qué? Porque si alguna de esas no sale bien, mejor no os metáis. Porque ahora todo el mundo dice, en defensa hay dinero, vamos a meternos en defensa, pero requiere un gasto económico para poder adecuarse a las normas y también requiere un gasto de tiempo de inversión. Eso sí, luego la recuperación económica es grande, porque cuando tú te metes en defensa ya estás allí para siempre. Pero claro, oye, ¿alguien de vosotros se ha casado teniendo un noviazgo de un día? ¿A que no? Pues en defensa es lo mismo. No te puedes hacer matrimonio si no llevas un noviazgo largo y te van a investigar, la Guardia Civil, el CNI, o sea, tienes que tener credibilidad, solvencia y no solo parecer bueno, sino serlo. Tú y tus amigos, porque tú puedes ser muy bueno, pero luego tú resulta que tus amigos no. Os pongo un ejemplo, yo he sido jefe de seguridad de la NASA, que eso queda muy guay y cuando lo digo la gente me hace más caso y todo. Bueno, en mi casa no, en mi casa me vacilan. Y me dice, mamá, eso no es verdad. Bueno, total, digo, no, es que es secreto, no te lo puedo contar. Pues resulta que ya me he perdido. ¿Ves? Me pongo a pensar en mis hijas. Sí, el tema de la NASA no, pero ya me he perdido yo aquí, que iba a decir algo muy... Los amigos. De la solvencia de los amigos. La solvencia de los amigos, vale. Pues eso, que yo de repente si tengo un novio o un churri, o porque una pareja, si esa pareja ha hecho algo malo o su familia, mi puesto ya fuera. O sea, cuando tú tienes habilitaciones y acreditaciones de defensa, significa que está certificado por el Estado, pero que si las personas que están a tu lado no son personas que tienen la línea de la seguridad para protección, pues tú no puedes tener ese puesto, porque peligra. Anda, ¿cuántas pelis vemos que la rubia que va en el avión es espía y al final le quita la información al otro, o al revés? Pues esto en la realidad pasa y mucho, y más divertido aún. Pero ¿qué pasa? Que las certificaciones y las homologaciones hace que ese campo lo reduzcamos más, que hagamos procesos y procedimientos para cuidar la información y custodiarla de una manera ordenada y que todos los países aliados tienen lo mismo. Os pongo un ejemplo, un vehículo en zona de guerra se estropea y si no tiene la tornillería, por ejemplo, lo de los tornillos o puntos, elementos en común, es muy difícil luego arreglar y conseguir un tornillo. Entonces, por eso tienen códigos OTAN, de código STANAC OTAN tal. Pues lo mismo en los procedimientos y los procesos, todos tienen que tener una unión y una forma común de estar, ¿no? Como las normas UNE, ISO, etc. La NIS 2, que mis compañeros van a hablar, por eso no me voy a extender, que es muy importante para los requisitos de gestión, notificación de incidentes. Esto también es obligatorio en el Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad y la NIS 2, si cumples uno, más o menos puedes cumplir el otro, no igual, pero por lo menos de cara al público sí. Corrígeme. No, está bien. Sí, certificaciones para personas y para productos europeos son muy importantes y luego las directrices de la OTAN, que son estándares de ciberseguridad que se tienen en todos los países aliados, ¿no? La interoperabilidad, la defensa colectiva, compartimentos de información, o sea, cuando tú no quieres que se cuente un secreto no lo cuentas entero, lo vas contando a trozos y a diferentes personas, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me encanta contar cosas personales.
Y todo el mundo me dice, ¿pero tú has trabajado en proyectos clasificados secretos? Y digo, sí. Joder, Eva, pues no me parece, es que tú cuentas todo. Digo, bueno, sí, ¿por qué? Porque me he acostumbrado a contar lo personal, pero lo profesional jamás. Entonces, al final, es un problema no poder contar tus cosas porque al final a todos nos gusta compartir información, pero determinada información que compartes se puede ser un riesgo grave para una empresa o para una nación. Entonces, eso hay que controlarlo y hay que dominarlo. ¿Cómo? Entrenando o con estándares y con homologaciones, con certificaciones. Caso práctico, proveedor tecnológico para la defensa. Esto es un rollo, homologaciones de productos, personal habilitado que ya os lo he contado, auditorías continuas y... vale. Cumplir con la norma es solo el inicio. La excelencia en ciberseguridad requiere capacidades técnicas avanzadas y una mentalidad de mejora continua. Las organizaciones líderes van más allá del cumplimiento. Vale, ahora os cuento. ¿Qué creéis? ¿Por qué creéis que hay más ataques? Aparte porque los malos se hacen más fuertes, tienen más tiempo y quieren ganar dinero, ¿no? El movimiento, el tema económico es importante y el tema geopolítico. Pero, ¿qué creéis que falla más en la ciberseguridad? Las personas. Sí. ¿Y cómo podemos solucionarlo? Cultura. Cultura, concienciación, que es lo que vengo yo a hacer de charlatana. Y sobre todo hay una parte, claro, que yo como psicóloga y tecnóloga, que soy las dos cosas, pero a veces me puede más la parte del alma, que la IA no la tiene, por cierto. ¿Sabéis qué es? La gestión de las emociones. ¿Cuándo cometemos fallos? Cuando tenemos prisa. Cuando resulta que la emoción de la angustia de tengo que hacer esto ya, la inmediatez y las prisas es fundamental. Pero sobre todo cuando estamos o muy eufóricos o muy tristes. Los términos medios siempre son los mejores, como decía Aristóteles, la virtud está en el término medio, pero es muy importante las personas, como bien decís, y la gestión de la emoción dentro de la ciberseguridad, porque de la tecnología ya, como vais a hablar los demás ponentes, pues yo digo en realidad que hay que hacer concienciación, formación y entrenamiento. ¿Cómo vamos de tiempo? Para preguntaros. ¿Ya tengo que acabar? Vale. Pues vale, estas son las tecnologías emergentes, el cifrado postcuántico, que estábamos hablando antes, por aquí hay algunas personas que dominan de este tema, que otro día tendrían que hablarnos, porque yo introduzco, pero para hablar en profundidad siempre están otros. Zero Trust, la segmentación, los algoritmos, esto es un poco la tecnología emergente y el tema de la IA, que ahora está muy de moda. Y yo siempre digo que las tecnologías tienen que ir unidas. No podemos separar la ciberseguridad de la IA de la ciberseguridad y sobre todo, como dice nuestro lema, unir es defender, cooperar es liderar. Pues en la tecnología igual, en la certificación es igual. Tú puedes tener una certificación, pero es mejor llevar la unión de unas cuantas que vayan hacia un lugar, o sea, estrategia. ¿Vale? Entonces, lo que yo os digo a las empresas en temas de certificación, en temas de seguridad, que hay que trazar una estrategia para proteger el qué y cómo. Muy fácil. Entonces, ahora que os digo que las normas marcan el camino, pero las personas son quienes garantizan la seguridad. Retos, nada. Ahora ya os digo esto nada, que son los típicos ataques. El futuro inmediato de la ciberseguridad, IA generativa, computación cuántica, 6G militar, ciberresiliencia integrada, CSN como espacio de cooperación estratégica. Ahora os invito a que vengáis a CSN, a que me cotilleéis, a que nos cotilleéis, pero sobre todo a que sepáis que somos una gran familia que lo que hace es mantener un legado que llevamos desde hace muchos años teniendo cada uno de nosotros en nuestras profesiones. Nos hemos unido y lo que queremos es dar voz a empresas, a personas, a universidades, para unir lo público y lo privado y para hacer que esto que llevamos en el corazón, que es vocacional, pues se pueda extender a todos y hacer una gran familia en alas de la seguridad nacional. Muchas gracias y disculpad el rollo. Gracias.